se ha verificado, se ha acreditado con la prueba dada en juicio que el acusado secuestró a la agraviada. El acusado es una persona que por sus estudios como policía, inclusive él trabajaba en el área de secuestros de la Policía Nacional, estaba asignado a esa área, conforme han declarado inclusive los testigos policías que son colegas de él en su momento. Un caso que remeció a toda Tacna. En enero de 2021, un informante señaló una casa de los familiares de Paco Mamani. Existiría una poza que querían tapar. Las sospechas provocaron un orden de allanamiento, desarraje y excavar el lugar, encontrando cabellos de mujer y DNI de una estudiante desaparecida. Pero no fue la única. Atrapado en Bolivia y traído al Perú, piden cadena perpetua. Aquí la lectura de fallo, que no solo sería para él, sino también para sus familiares. Vamos a acreditar las partes que están conectadas de manera virtual, comenzando por Fiscalía. ¿Sí va a acreditarse? Ministerio Público. Bien, dejamos constancia que no está presente el Ministerio Público. Abogado del actor civil, doctor Díaz. Muy buenas tardes, Miguel Ángel Díaz Ramírez. Doctor Ríos. Muy buenas tardes, señores miembros del colegio. Hans Ríos Mostajo. Bien, gracias. Abogado defensores, doctor Llanos. Muy buenas tardes, señor magistrado. Eloy Llanos Paredes, Defensa Técnica Diana Paz Sairitupa. Bien, doctor Tejada. Muy buenas tardes, señores magistrados y con todos los presentes. Abogado Jorge Fabricio Tejada Cornejo, Defensa Técnica del señor Jorge Aniceto Paco Cabrera. Doctor Guevara. Muy buenas tardes, señor magistrado. Presentes en esta audiencia virtual, abogado Adalberto Guevara Amoya, Defensa Técnica de Nancy Mamani Guaigua. Bien, doctor Guzmán, ¿se encuentra presente? No está presente. Penal de mujeres, las acusadas, nombre y apellidos de cada una. Muy buenas tardes, señores magistrados. Mi nombre es Diana Esmeralda Paz Sairitupa, DNI 75826190. Gracias. Siguiente. Buenas tardes, señor magistrado. Mi nombre es Nancy Marisol Mamani Guaigua. Mi número de DNI es 40 18 48 57. Gracias. Acusados en el penal de varones, nombre y apellidos de cada uno. Muy buenas tardes, señor magistrado. Mi nombre es Jorge Aniceto Paco Cabrera, con DNI 0044 37 19. Gracias. Buenas tardes, señores magistrados. Mi nombre es Santiago Cristian Paco Amani, con DNI 71 52 36 28. Gracias. Bien, ¿alguien más que quiera acreditarse? No está presente, dejamos constancia que no está presente el Ministerio Público, ni tampoco el doctor Guzmán, defensor público, abogado del acusado Santiago Paco. Lo cual no impide que se instale esta sesión. Conforme al artículo 396 del Código Procesal Penal, se va a dar a conocer en este momento el fallo, la decisión tomada por este colegiado y los principales fundamentos, y en próxima fecha se dará lectura íntegra de la sentencia, donde las partes podrán interponer los recursos impugnatorios que la ley les permite, si así lo estiman pertinente. Bien, vamos a comenzar con el fallo. Resolución que corresponde, número 12, fechado el día de hoy, 20 de marzo de 2023, el Juzgado Penal Colegiado Superprovincial de Tacna por unanimidad fallo. Primero, desestimar la calificación jurídica de los hechos planteada por la acusación fiscal respecto de la acusación contra la acusada Diana Esmeralda Paz Sairitupa por el delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación agravada previsto en el primer párrafo del artículo 194 y agravado con el numeral 2, equipo de telecomunicaciones, del artículo 195 del Código Penal en agravio Judy Angélica Machaca Cauna. Segundo, declarar a los acusados Santiago Cristian Paco Mamani en calidad de autor directo y a los acusados Jorge Aniceto Paco Cabrera y Nancy Marisol Mamani Guaigua como cómplices primarios de la comisión del delito contra la libertad personal en la modalidad de secuestro agravado con subsecuente muerte, previsto y penado en el primer párrafo y agravado en el numeral 3 del tercer párrafo del artículo 152 del Código Penal, en agravio Noemí Fernanda Escobar Laime. Tercero, declarar a los acusados Santiago Cristian Paco Mamani y Diana Esmeralda Paz Sairitupa en calidad de coautores, y a los acusados Jorge Aniceto Paco Cabrera y Nancy Marisol Mamani Guaigua como cómplices primarios de la comisión del delito contra la libertad personal en la modalidad de secuestro agravado con subsecuente muerte, previsto y penado en el primer párrafo y agravado en el numeral 3 del tercer párrafo del artículo 152 del Código Penal en agravio Judy Angélica Machaca Cauna. Cuarto, conforme a los numerales resolutivos segundo y tercero precedentes, se les impone a cada uno de los acusados las siguientes penas. A. Al acusado Santiago Cristian Paco Mamani, en concurso real de delito se le impone la pena de cadena perpetua, que deberá ser computada desde el día que fue detenido por la policía, 5 de noviembre de 2021. B. A la acusada Diana Esmeralda Paz Sairitupa se le impone la pena de cadena perpetua, la misma que será computada desde el día que fue detenida por la policía, 18 de diciembre de 2020.
C. Al acusado Jorge Aniceto Paco Cabrera, en concurso real de delitos, se le impone la pena de cadena perpetua, la misma que será computada desde el día que fue detenido por la policía, 20 de febrero de 2021. D. A la acusada Nancy Marisol Mamani Guaigua se le impone la pena de cadena perpetua, la misma que será computada desde el día que fue detenida por la policía, 20 de febrero de 2021. Quinto, disponemos la ejecución provisional de la pena impuesta contra los sentenciados, debiendo cursarse o ponerse en conocimiento de los directores de centros penitenciarios de varones y mujeres de Pocoyay bajo responsabilidad. Sexto, condenar a los sentenciados Santiago Cristian Paco Mamani, Jorge Aniceto Paco Cabrera y Nancy Marisol Mamani Guaigua al pago de la suma de 300.000 soles por concepto de reparación civil que deberán pagar en forma solidaria a favor de los herederos legales de quien en vida fue Noemí Fernández Escobar Layo, representada por el actor civil constituido en juicio. Séptimo, condenar a los sentenciados Santiago Cristian Paco Mamani, Diana Esmeralda Pasa Sairitupa, Jorge Aniceto Paco Cabrera y Nancy Marisol Mamani Guaigua al pago de la suma de 250.000 soles por concepto de reparación civil que deberá pagar en forma solidaria a favor de los herederos legales de quien en vida fue Judy Angélica Machaca Cauna, representada por el actor civil constituido en juicio. Octavo, condenar a los sentenciados al pago de las cuotas generales en el presente proceso. Y noveno, ordenamos que con sentido de ejecutorial sea la presente sentencia, se lleve adelante la ejecución definitiva de la misma ante el órgano jurisdiccional competente, previo fraccionamiento de los boletines de de condena conforme a ley, firman los jueces Javier Salazar Flores, director de debates, Pepe Alvaro González, Julio González Cáceres. Bien, la decisión tomada por este colegiado, concretamente con los fundamentos, es lo siguiente. En primer lugar, para imponer pena de cadena perpetua debe ser por unanimidad si lo establece la ley, y ello se ha cumplido. Por los 3 jueces que integramos este colegiado hemos llegado a esa certeza y a la determinación de la pena establecida por ley, que en este caso es cadena perpetua. Hay concurso real de delitos, el informe se ha indicado, respecto de los acusados Santiago Paco Mamani, Diana Pasa Jorge Aniceto Paco Cabrera y Nancy Mamani Guaigua. Conforme a ley, la pena máxima es la que se impone y no debe superar los 35 años, pero en este caso, como es cadena perpetua para ambos delitos, es que se está imponiendo la misma. Debe precisarse que la justicia es predecible y además, respecto de los cargos formulados en contra, en primer lugar, del acusado Santiago Cristian Paco Mamani, tiene una cualidad especial de haber sido miembro de la Policía Nacional, esta entidad tutelar del Estado que protege a la gente indefensa y es su función. La policía está y su razón de ser es proteger a la población. Sin embargo, este deber fue no cumplido por parte del citado acusado. Además, también debe precisarse que se ha llegado a establecer responsabilidad penal respecto de la acusada Diana Apasa Sairitupa con prueba indiciaria. La prueba indiciaria no es en sí un medio de prueba, porque no se ofrece, no se incorpora. Es un proceso intelectual de información probatoria. El colegiado ha llegado a establecer su responsabilidad penal a través de un hecho probado, reglas máximas que dan una inferencia. Porque si existe más de una explicación plausible al caso, genera una duda razonable, lo cual ello no se ha podido advertir. Se ha podido verificar conforme el propio acusado Santiago Cristian Paco Mamani ha reconocido en juicio, y que obviamente es su defensa material el derecho de declarar, pero este colegiado, con la prueba actuada y ofrecida por la Fiscalía, ha verificado que se ha destruido su presunción de inocencia. Se ha verificado, se ha acreditado con la prueba actuada en juicio que el acusado secuestró a la agraviada, la primera agraviada Noemí Escobar Layo, a ella siendo una menor de 14 años de edad. El acusado es una persona que por sus estudios como policía, inclusive él trabajaba en el área de secuestros de la Policía Nacional, estaba asignado a esa área, conforme han declarado inclusive los testigos policías que son colegas de él en su momento. Y se infiere razonablemente que todo policía, con máxima de la experiencia además, todo policía que trabaja en el área de secuestros evidentemente sabe cuáles son los actos de investigación que se hacen, los primeros actos de investigación que se realizan cuando se investiga un caso de una desaparición de una persona. Y uno de ellos es evidentemente ubicar el celular, el número telefónico de esta persona que ha desaparecido. Se puede verificar que el acusado, en el caso de Noemí Escobar, una vez que le dio la secuestra, porque se ha verificado ello con la prueba toda en juicio, inclusive le amarra las manos y luego le da muerte en
el lugar que ha señalado la Fiscalía en la Asociación de Vivienda Nuevo Renacer, ubicado en el distrito de La Llarada, Los Palos, en la manzana A, parcelas del 1 al 5, que estaba en posesión de sus padres, los coacusados, Jorge Paco y Nancy Marisol Mamani. Acá es necesario establecer que respecto a los padres debe tenerse en cuenta que la complicidad primaria es un aporte esencial para la comisión de delito, porque sin el cual no podría cometerse este delito. ¿Y cuál es el aporte esencial que han dado los acusados padres de Paco Mamani? Es justamente la chacra, el terreno que ellos tenían. Acá opera también la famosa teoría de la instituibilidad del aporte, es decir, existe la teoría de los bienes escasos. No es normal y común que cualquier persona pueda prestar su chacra, su terreno, su predio rural para poder desaparecer cadáveres. El mismo acusado señaló que se acordó que tenían sus padres el lugar y había inclusive un pozo seco y entonces decidió desaparecer los cadáveres. El mismo ha señalado además que por sus estudios de criminalística, su formación policial, sabía de que si no hay cadáver no hay delito. Y entonces es la razón por la cual lanzó los cuerpos de las víctimas a ese pozo seco, para desaparecerlos y que no se puedan ubicar. Por lo tanto, el aporte dado por los padres del acusado, quienes sabían, conocían, estuvieron presentes y está acreditado, se ha probado todo ello. ¿Por qué? Porque ellos señalaban que en los días, fines de semana o a partir del día viernes se venían hacia Tacna y que no paraban los fines de semana en ese predio. Sin embargo, se puede verificar que el 9 de octubre del año 2020 fue un feriado largo por el sector público. La menor hija de los acusados estudiaba en un colegio público, un colegio de La Llarada, se conectaba de manera virtual, según indican ellos. Pero el día 8 de octubre fue un día también feriado, el día 9 fue decretado feriado largo, y luego vino el sábado y el domingo, es decir, 4 días. Y han indicado los acusados, padres del acusado Santiago Paco, que tenían animales, criaban corderos, gallinas, pollos en un corralito que tenían allí, lo cual evidentemente por más de la experiencia no resulta razonable que una persona que tenga animales en una chacra los deje 4 días. Indica que a veces le dejaban comida, pero sin embargo los vecinos están muy alejados, están a más de 2 kilómetros, a 1.200 metros, a 1.500 metros, conforme han declarado en juicio. Por tanto, no resulta razonable lo señalado por los acusados padres de Santiago Paco Mamani. Además, se ha verificado que ellos conocían y sabían que el acusado Santiago Paco Mamani llevaba a mujeres hacia ese predio. Ello ha sido verificado en la lectura de declaración previa, efectuada por la señorita Janet Llerena, quien en la lectura que se dio de su declaración previa señaló que le había llevado el acusado, que conocía a los padres inclusive del mismo. También han señalado en juicio que la acusada Diana Alpaza Sairitupa también ha precisado en su declaración previa que también conocía la chacra donde ocurrieron los hechos. Se ha dado lectura de la declaración previa de la misma y se ha podido verificar que inclusive ella en un tiempo estaba ahí, estuvo ayudando inclusive a los cultivos y conocía cómo era la distribución de la casa, que tenía varias habitaciones. Se ha podido acreditar además con los peritos arquitectos que han declarado en juicio que esa casa era habitable. Tenía baños, comedor, tenía patio, cocina. Por tanto, se ha podido verificar que era habitable, no era una casa abandonada, que nadie vivía. Y ello también tiene correlación con el hecho de este aporte, por ello el aporte indispensable dado por los padres del acusado. El pozo seco donde fueron encontradas las víctimas está cerca a la vivienda de los padres del acusado. Y además debe precisarse que en todo caso esta coartada planteada no ha sido acreditada, es decir, la coartada de que ellos no estaban presentes los fines de semana. Más aún si la acusada, Nancy Mamani, era la encargada de distribuir el agua del pozo a los vecinos. Y el acusado, Jorge Paco, era el presidente de la asociación. Él inclusive ha señalado que cuando regresaba al lugar, luego del fin de semana que paraba en Tacna, hacía un recorrido y chequeaba que todo estaba ok en su chacra, que todo estaba bien.
Por tanto, pudo haber advertido, si fuera en el supuesto negado que no hubiese tenido ninguna participación, hubiese podido advertir la presencia de huellas de un vehículo, hubiese podido apreciar que el pozo seco se había movido, había obviamente huellas, pisadas, pero sin embargo todo ello se negó, lo cual evidentemente no resulta razonable. Debe precisarse además ahora con relación a la agraviada Judy Machaca, que hay una diferencia con la muerte de la agraviada Noemí. Esta última tenía grilletes, la primera no. Y en esta segunda muerte está como coacusada Diana Esmeralda Paza Sairitupa. Debe tenerse en cuenta a ello lo señalado por la Fiscalía respecto a la coautoría aditiva. Hay muchas modalidades de coautoría, pero en la coautoría auditiva tenemos el recurso de casación 1039-2016 Arequipa, en el cual se señala esta modalidad de coautoría aditiva. También tenemos la casación 1897-2019 La Libertad, donde es los coautores en la comisión delictiva efectúan la acción delictiva, es decir, ellos realizan los mismos actos, pudiendo ser que uno de ellos dé muerte a la persona, pero la imputación recíproca, existe una imputación recíproca del resultado. Evidentemente, la necesidad de poner grilletes a Judy Machaca Cauna no es, como ha indicado el propio acusado en juicio, que lo hizo al final, cuando ya le había dado muerte, y para poder demostrar, en todo caso, que fue un policía quien la mató. Porque indicó que a la agraviada era una persona que le gustaba mucho el uniforme, los policías. Sin embargo, la pericia médica ha demostrado de que presentó lesiones en las muñecas, y estas lesiones se produjeron por los grilletes y que fueron de una duración, es decir, no fue después de la muerte, porque si no, no se hubiesen producido estas equimos, solo ellos se da perimortem, es decir, en vida. Las lesiones causadas a ambas agraviadas es en el cráneo. Y si bien es cierto, también han señalado en un momento, y conforme lo ha indicado la defensa, el doctor Llanos, que la muerte pudo haberse causada por estrangulamiento, por la ioides. Sin embargo, es indiferente al tipo penal de secuestro agravado con muerte, porque solamente lo que exige es la muerte. No exige que sea con gran crueldad o que sea de otra forma, o con un elemento contuso. Lo que interesa, lo que indica el tipo penal para que se cumpla como elemento constitutivo objetivo del mismo, es que se produzca la muerte. Y ello se ha verificado en juicio para ambas agraviadas. La inferencia que se hace en la participación de la acusada Diana Paza Sairitupa es que el acusado, Santiago Paco, señala que él le regala el celular de la agraviada Judy Machaca, y que se da cuenta de la existencia del celular en su vehículo cuando regresaba ya hacia Tacna, ¿no? Luego de haber dado muerte a la agraviada en este terreno ubicado en la Llanada de los Palos. Sin embargo, eso ocurrió el 28 de noviembre del 2020, pero el 9 de octubre del 2020, cuando dio muerte a la agraviada Noemí, se percata, indica él, que el celular de la misma y su gorro estaba en su vehículo, y procura deshacerse del mismo y lo lanza también al pozo. Y se ha encontrado un celular en el pozo. Pero no hace lo mismo con el caso de Judy Machaca. Un policía que trabaja en secuestros y que sabe que existe geolocalizador y que sabe que el celular lo podían ubicar, porque él mismo ha dicho que tiene conocimiento de criminalística y le han enseñado, y no hay cadáver, no hay homicidio. Por tanto, no es una persona neófita o que no conoce de estos temas de investigación. Él era investigador de casos de secuestro. Y no es razonable ni plausible que vaya y le regale el celular a su conviviente, a su esposa, sabiendo que el geolocalizador lo iba a ubicar, y por tanto la iba a ubicar a ella y también lo iba a vincular a él. Porque ya ese conocimiento previo ya lo tuvo el 9 de octubre, pero el 28 de noviembre no hace lo mismo, lo cual no resulta razonable y por tanto no resulta creíble que le haya regalado el celular a la acusada. Y si no le regaló el celular a la acusada Diana Paza, y los hechos ocurrieron cerca, en Los Palos, en la Yará, un lugar lejano a 40 minutos o media hora de Tacna, de la casa de la acusada Diana, entonces, ¿cómo ella tuvo el celular?
¿Cuál sería la otra explicación razonable por la cual ella entonces tuvo el celular si el acusado Santiago Paco no le dio, no le regaló? Lo cual no está probado y además el acusado ha dado muchas versiones y además la prueba ha demostrado la antena ubicada en Santa Catalina, en un sector de La Yarada, ubica el celular a las 11:30 de la noche en el lugar de los hechos y no en Tacna. Y la propia acusada en su declaración previa señaló que a las 11:30 de la noche el acusado le dio el celular. También ella señala que el celular lo guardó 4 días, lo tuvo apagado, siendo activa el 6 de diciembre y se ha demostrado que en efecto hay llamadas, conversaciones hasta el 18 de diciembre de 2020 cuando fue intervenida. Entonces, no resulta creíble la versión del acusado y la posición, por tanto, dada encuartada por la defensa, que el acusado le regala el celular a Diana Paz. Además, la conducta, conforme a la pericia psicológica efectuada a todos los acusados, señala que todos son personas lúcidas, impuntables, pero el incidente ocurrió el 29 de noviembre de 2020 entre la acusada y la persona Yané Llerena, a quien le llamaban la chichera, revela su actitud violenta, porque ella se pelea con esta persona, la agrede. Era una persona de 17 años de edad, lo cual revela el modo señalado por la fiscalía, que fueron los celos que motivaron que secuestre a Judy Machaca y luego se le dé muerte. En el caso de la menor Noemí, fue porque ella ya no quería tener la relación con el acusado y el acusado además ha señalado que cuando se puso a beber, él mismo lo ha señalado, se pusieron a beber. Y además, ante eso, es que él pensó que ella lo iba a agredir, lo iba a denunciar y quiso evitar ello y le dio muerte. Y por eso que su defensa postuló, ¿no?, que se le condene por homicidio calificado para ocultar un delito, es decir, para que ella no lo denuncie porque la había golpeado y tratándose de una menor de edad iba a tener problemas en la policía, en su trabajo. Pero ello no es de recibo, no resulta razonable porque estuvo con las manos agarradas. Y además desapareció el celular, además de precisarse que esta menor de 14 años de edad era una menor que tenía problemas en su hogar. Es decir, el acusado se aprovechó de todas estas situaciones. Y además el tipo penal, que ha esbozado la Fiscalía de Secuestro Agravado, señala que no interesa ni el motivo. Basta privar de su libertad a las personas, no se ha acreditado, se ha verificado. Y en el caso de Judy Machaca tuvieron que hacer, obviamente, ponerle los grilletes porque evidentemente fue en coautoría de otra persona, en este caso la acusada Diana Paz. Porque en todo caso lo razonable no se hubiese advertido esa diferencia. Se puede verificar que el accionar de la forma de cómo se dio muerte a las personas y el lugar que se fueron lanzadas al mismo pozo es toda una misma acción delictiva, pero existen algunos elementos o indicadores distintos en la muerte de Judy Machaca, entre ellos los grilletes. Y además el celular. El acusado Santiago Paco, siendo experto en investigación de secuestros, no resulta razonable que se haya olvidado que con las antenas, con la geolocalización, iban a ubicar el celular tarde o temprano, como finalmente ocurrió. Por tanto, la vinculación de la acusada Diana Paz a Sayritupa está verificado. Que si no se entendería razonablemente, no habría ninguna explicación razonable de cómo ella tuvo ese celular si ella no lo recibió del acusado Santiago Paco. También debe precisarse que respecto a la reparación civil, el actor civil, tanto el doctor Ríos como el doctor Díaz han solicitado, el doctor Ríos 3 millones de soles como reparación civil y el doctor Díaz 2 millones. Sin embargo, no se ha acreditado este resarcimiento económico con material probatorio para poder verificar que existe esa razonabilidad para fijar dichos montos. El monto fijado por este colegiado obedece evidentemente al daño moral causado, a la privación de los proyectos de vida en una menor de 14 años, como el caso de la agraviada Noemí, y en una de 20 años, el caso de la agraviada Judy Machaca. Obviamente el daño moral generado a la familia, obviamente la forma en que ellas se les quitó la vida, se les privó de su libertad.
Por tanto, el colegiado estima pertinente fijar en los montos que se ha señalado la reparación civil. Debe precisarse que respecto de los hechos posteriores, es decir, los ocurridos a partir del 1 de enero del 2021, sobre el hecho de desaparecer la evidencia, ¿no? Llevar volquetadas de arena, todo ello ocurre después. El aporte de los cómplices es antes y durante la ejecución del delito, no después. Implicaría probablemente que se quiso desaparecer, obviamente, las huellas, las evidencias del delito, pero ello no es materia de este juicio. Pero queremos dejar claro el tema, porque obviamente había actividad probatoria profusa, ¿no? Respecto de cómo se encontraron, obviamente, cómo se llegó a encontrar el pozo que había sido tapado, había sido pues rellenado, para que no se ubique. Sin embargo, estos hechos ya son posteriores, obviamente, cuando el acusado salió en libertad y habló con su padre, la necesidad. Evidentemente, el control, el dominio del pozo y de la escena del delito tuvo el acusado Santiago Paco Mamani, porque inclusive él le dice a su padre, y lo ha señalado en juicio, el propio acusado Jorge Paco también lo ha señalado, que su hijo le dijo para hacer un galpón, y ese pozo seco no era de propiedad de ellos, como siempre lo han señalado, o no era de posesión de ellos, o ellos no tenían la posibilidad de disponer de ese pozo, de ese terreno donde está ese pozo seco. Entonces, ¿cómo es posible que el acusado, Santiago Paco, le decía a su padre que ahí iba a ser un galpón, que iba a arreglar, iba a vaciar, iba a hacer un galpón? Si no era de ellos el terreno. Tanto ello, evidentemente, también lo que sí permite acreditar a este colegiado es el dominio de los hechos, ¿no? El dominio en cuanto al terreno está ya acreditado y verificado. No se discute, evidentemente, el lugar, la escena. Lo que fue materia de discusión concreta fue, en el caso de la acusada Diana Casa, su participación en el segundo hecho, referido a la gravedad de Judy Machaca, y de los padres respecto de que se hicieron o no un aporte, lo cual, evidentemente, conforme ha indicado la prueba, ha demostrado su responsabilidad más allá de toda duda razonable. Asimismo, también, finalmente, en cuanto a los principales argumentos, porque ya los demás argumentos van a ser explicados íntegramente en la sentencia que se va a leer en su momento, el colegiado debe precisar que se ha valorado individual y de manera conjunta toda la prueba, se ha tomado en cuenta los argumentos de todas las partes y se está dando respuesta a cada uno de ellos, lo cual va a ser leído íntegramente en la sentencia que se va a leer. Y ello va a ocurrir en la siguiente sesión. Por tanto, vamos a suspender esta audiencia para continuar el día 30 de marzo del 2023, 30 de marzo de 2023, a las 4 de la tarde, donde se dará lectura íntegra a la sentencia condenatoria emitida. Quedan notificadas todas las partes presentes y se notifica conforme a ellas las partes que no han concurrido. Ha culminado esta sesión. Buenas tardes. Buenas tardes, señor ministro. Participa en política dejando tus comentarios. La verdad nos hará libres. Infórmate y síguenos. Para más noticias ya te lo voy contando.